ahora tenemos el equipo en el modo de tiempo real. En el modo de tiempo real por defecto aparece, digamos, en modo de densidad. Ustedes ven acá unas líneas, es básicamente por la grabación, no es por el equipo. El equipo eh, tiene una imagen uniforme en cuanto a los colores, ¿ya? Simplemente es por un tema de la grabación. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un span máximo en el modo de tiempo real de 10 MHz, que es el estándar que viene en el equipo. Podemos ampliar a 20 o 40, no, 25 MHz o 40 MHz, pero requiere activar una licencia, el cual tiene un costo adicional. Entonces, podemos utilizar, cambiar el span en el rango hasta 10 MHz, ¿no? Cuando utilicemos. En este caso vamos a colocar una señal de 435 MHz. Entonces, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, el botón de frecuencia, aparece frecuencia central, inicio o tope. Podemos utilizar cualquiera de los modos para cambiarlo. El span podemos cambiarlo, ¿no? Tenemos la opción de último span o full span. Ahora, en el modo de amplitud podemos cambiar el nivel de referencia, la atenuación. Podemos activar un preamplificador, pero como en este caso el preamplificador está, se puede decir, es como una opción, requiere de una licencia. Eh, Podemos cambiar las unidades, la escala por división. Ahora, en la resolución del ancho de banda, ya no podemos que digamos cambiar a valores definidos, sino en valores predefinidos, se puede decir, ¿no? Ya no podemos colocar un valor cualquiera, sino tenemos básicamente varias opciones del 1 al 6, ¿no? Por ejemplo, que nos van a dar cierta resolución del ancho de banda. Ahora, este valor o los valores que están acá van a estar en función al span que nosotros seleccionamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita está en 25.11 el primero. Ahora, si nosotros cambiamos el span a 1 MHz, entonces vamos a ver ahora el primero está en 2.5, ¿no? Casi 10 veces menor. Entonces va a estar básicamente en función al span que seleccionemos. Ahora, dentro de este botón de entrada y salida podemos básicamente configurar la impedancia de entrada, ¿no? Entre 50 o 75 ohmios, la ganancia externa y el trigger externo como interno o externo. Ahora también podemos cambiar el sweep time, ¿no? De la señal. Tenemos el trigger continuo o single. Tenemos los marcadores que podemos usar hasta 8 marcadores, ¿no? Como en el modo normal. Ya hemos visto cómo configurarlos. Tenemos esta opción también, ¿no? Que el marcador se va a la frecuencia central o a la frecuencia inicio, a la tope. Ahora podemos activar también acá la tabla de marcadores, ¿no? Tabla de marcadores. Ahora dentro de la función de picos podemos también activar, que digamos, la tabla de picos y realizar configuraciones o búsqueda de picos de cierta manera, ¿no? Como lo hacíamos en el modo normal, se puede decir. Ahora, a funciones de los marcadores también no tenemos la opción de obtener, que digamos, el NDB, el ancho de banda, que digamos, a n decibeles de referencia con respecto al pico máximo. Ahora, y dentro de la función de los triggers tenemos básicamente el trigger free run, que es que está por defecto. Tenemos el externo 1, externo 2 y acá se agregan dos triggers más, uno de potencia, ¿no? Y otro de máscaras, o sea, es utilizando básicamente máscaras. Entonces, ya lo vamos a ver en un momento cómo generar las máscaras para poder ejecutar un trigger. Entonces, básicamente eso es con respecto a los botones. Ahora, con respecto a la presentación que podemos tener en el modo de tiempo real, tenemos que ir acá al botón MEAS y tenemos, por ejemplo, presentación en modo normal. Entonces, dentro del modo normal, por ejemplo, bueno, en este caso podemos cambiar lo que es, bueno, vamos a ir acá a BW para poder ver el tema de los filtros. El pulsante
Entonces, por ejemplo, para ver los tipos de filtros que tenemos acá en la opción BBW, ah, vamos a colocar un span de 1 MHz, un poquito más, 100 kHz. MHz mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en BBW tenemos diferentes tipos de filtro, ¿no? Uno que es el Kaiser, que es el que viene por defecto, el tipo gaussiano. Tenemos el flat top, tenemos el Barris, tenemos el rectangular y tenemos el Hanning, ¿no? Diferentes tipos de filtros que podemos utilizar. Ahora, con respecto a las pantallas o a los modos de visión, tenemos el modo normal. Ahora, en el modo normal sí podemos utilizar, se puede decir, los 10 trazos. Bueno, los 6 trazos que normalmente están en el analizador de espectro. En el modo de densidad, que es el modo por defecto en el que aparece, solo podemos utilizar un trazo, ¿no? Ya por defecto ya viene deshabilitado esta opción, ¿no? Pero sí se puede cambiar el tipo de trazo y la detección de trazo. Ahora, el otro modo que tenemos es el modo de espectrograma. Entonces, en el modo de espectrograma, por ejemplo, bueno, en este caso vamos a cambiar el span a 10 MHz, ¿no? Entonces podemos tener estas, ven que estoy generando una señal pulsante, ¿no? Entonces se va generando una imagen acá en el espectrograma. Ahora, después tenemos el modo de densidad de espectrograma. Después tenemos el modo PBT, ¿no? Que básicamente en este caso nos muestra la imagen como si fuera un osciloscopio, ¿no? Este es el equivalente al cero span, se puede decir en el modo, ¿no? En el modo normal, no en el modo del tiempo real, pero porque si se fijan acá no hay ninguna opción que diga cero span. Entonces básicamente está dentro de las pantallas. Ahora el PBT versus espectro, ¿no? Y tenemos el PBT espectrograma. Entonces básicamente tenemos esos 7 modos de presentación y bueno, ya tendríamos que seleccionar el modo que más nos convenga para poder analizar cierta señal. Bueno, algo importante e interesante que tiene el modo de tiempo real, que digamos que no lo tiene el modo convencional, es la inclusión de dos nuevos triggers. Básicamente, por ejemplo, en el modo convencional tenemos el modo interno, se podría decir, ¿no? El que siempre, digamos, el que se realiza básicamente con el equipo. Acá hay dos triggers externos y adicionalmente tiene un trigger de potencia y un trigger FMT. De estos dos, que digamos, con respecto al trigger de potencia, por ejemplo, vemos que si seleccionamos esto podemos cambiar acá el nivel de referencia y bueno, cuando se cumplan las condiciones se realiza el trigger, ¿no? El disparo. Es cuando se cumplan las condiciones. Pero de estos dos nuevos triggers, algo interesante que digamos me parece el trigger de máscaras, que es como un trigger zonal, se podría decir. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, seleccionamos el trigger de máscara que es el FMT, nos vamos a configuración y tenemos dos tipos, bueno, podemos incluir máscara superior, máscara inferior, ¿no? O ambos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con lo que es máscara superior. Entonces, básicamente para editar en esta zona, lo que tenemos que hacer, bueno, podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Uno, nos vamos a la parte de editar y podemos generar que digamos los puntos, ¿no? Podemos colocar acá las condiciones, los colores que queremos,
o podemos importar que digamos estas máscaras. Estas máscaras también los podemos grabar para tenerlos y posteriormente utilizarlos. Pero creo que la forma más fácil de hacer esto es básicamente presionamos acá en trigger, ¿no? Y hacemos esto con el mouse o ya sea en la pantalla. Podemos, digamos, por ejemplo, colocar esto, ¿no? Le damos doble clic acá y se va a generar un punto. No, ahora este punto de acá podemos moverlo por acá, por ejemplo. Ahora este punto de acá podemos jalarlo hasta esta zona. Este punto de acá lo podemos poner hasta esta parte. Bueno, y como ven, ya generamos la máscara que, que deseamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, cuando ponemos auto trigger, el estado del trigger se puede decir, para que se puedan ejecutar o que digamos congelar la pantalla, tenemos que ponerlo en off para que sea de modo manual, se podría decir. Y bueno, nos vamos acá a trigger, ¿no? La función, y ponemos los criterios en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes criterios cuando digamos una señal ingresa, cuando una señal que digamos sale de la máscara, ¿no? O sea, está parte desde adentro y sale de la máscara. Después se puede decir tenemos inside, que digamos cuando está dentro de la máscara, afuera, y otras dos condiciones más que puede servir en algún momento, pero creo que uno de los que más nos puede interesar es cuando entra dentro de la máscara. Entonces ahí dice esperando por trigger, y como ven yo tengo acá mi señal, ni bien presioné el botón se generó el trigger. Ahora simplemente lo que puedo hacer es cuando aparece waiting for trigger pongo single, ¿no? Y simplemente presiono que digamos o envío la señal y se queda congelado la pantalla, ya no vuelve a aparecer esperando trigger, ¿no? Entonces acá yo puedo agarrar, guardar que digamos esta imagen para poder trabajarla. Entonces ya este modelo ya hace posible que digamos la utilización de máscaras para poder generar que digamos o hacer disparos o ver que digamos ciertas señales, ¿no? Que nos interesan. Entonces ahora por ejemplo vamos a generar esta máscara. No, bueno, vamos a utilizar la misma máscara, solo que vamos a colocar, bueno, este es en modo continuo, y vamos a ver otras modalidades. Por ejemplo, vamos a jalar la máscara en esa zona. Ya, vamos a colocar Swift modo en frecuencia. Entonces, por ejemplo, ustedes están viendo que cuando tenemos el criterio de ingreso, o sea, por ejemplo, no estamos viendo cómo se va la señal, mejor dicho, cómo se mueve la señal en todo el espectro, ¿no? Sino solo dentro de la máscara, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, si yo quito la opción de acá de pongo trigger automático, se puede decir, entonces vemos que empieza a correr, ¿no? Empieza a correr por todo el span, se puede decir, ¿no? La señal. Pero si está activado el trigger, solo se van a ver las señales mientras esté dentro de la máscara,
Entonces es una función bastante interesante que tenemos en el analizador de espectro de tiempo real. Bueno, y para salir de este modo simplemente lo que tenemos que hacer, se puede decir, del modo del trigger FMT, tenemos que presionar el botón trigger, nos vamos a 1.2 y activamos auto trigger state, colocamos on y listo. Ya con eso que digamos ya no va a esperar a que se realice el trigger, no van a salir esos mensajes, ¿no? Simplemente acá podemos cambiar pues al trigger free run y listo. Ahora, bueno, por último vamos a ver el tema de las grabaciones. En este caso, bueno, podemos realizar grabaciones al igual que digamos en el modo anterior, que no es en tiempo real. Podríamos realizar grabaciones, ¿no?, de estados, trazos y lo más importante sería los datos y imágenes de la pantalla, ¿no? Se puede decir. Entonces, en este caso, dentro de la imagen es lo mismo que digamos que se hacía anteriormente. Ahora, en el tema de datos, básicamente nosotros, por ejemplo, si tenemos esta pantalla, seleccionamos, ya vamos a grabar los datos de esta pantalla o los datos de esta pantalla, ¿no? Entonces seleccionamos y ponemos grabar. Entonces se graba los datos de esa pantalla. Ahora no se va a grabar que digamos el espectrograma, simplemente se graban los datos de la pantalla. Si selecciona la pantalla de arriba, se van a grabar los datos de la pantalla de arriba. Entonces, por ejemplo, si ahora yo pongo a recall de Miasata, entonces me voy a explorador por ejemplo, no vemos en el 7, que es lo penúltimo que hemos grabado, prácticamente continúa. Esto es lo que se ha grabado, ¿no? La pantalla de abajo es lo que está pasando ahorita, o sea, esto no es la grabación es la de arriba. Habría que cambiar simplemente de modo para poder ver solo lo que se ha grabado, ¿no? Y si cambiamos, por ejemplo, llamamos y vamos a lo último que hemos grabado, acá sería la, el dato 8, ponemos recall y esto es lo que se ha grabado, ¿no? Por eso es que no se mueve. Esto es lo que está detectando en este momento. Les había comentado que había una función para lo que es grabar las máscaras, entonces podemos ir acá, ya tenemos la máscara, podemos grabar, vamos a save y ponemos fmt, máscara 1 y digamos la superior en este caso y simplemente ya lo crea y luego más adelante yo puedo llamar a esa máscara.